podemos estar en relación con la propuesta. Entonces, antes de escribir, para que podamos localizar su aporte, tenemos que tener ese hashtag, que lo pueden tener en una nota, digamos, en el celular, para copiarlo todo el tiempo antes de escribir el aporte. ¿Estamos hasta acá? La idea es que con los... Me dijeron que no me mueva, yo camino mucho en las... Pero bueno, acá con la cámara voy a estar esta. La idea es que cuando demos la consigna de Twitter, unos segundos vamos a esperar a que comiencen a tuitear y avanzar a partir de ese reconocimiento previo de las experiencias. Así que empecemos entonces a trabajar. Bien. Y ahí les pido a los más avesados, a ver la velocidad de los que tienen más práctica en el Twitter. ¿Qué palabras, ideas, frases remite esta noción de práctica docente? ¿Sí? Una asociación libre de palabras. Tienen que ver, yo doy tiempo mientras, aquellos que puedan ir tuiteando respuestas a esta pregunta, tienen que ver con ideas vinculadas al aula. Cuando yo digo práctica docente, automáticamente las palabras que se me asocian tienen que ver con un grupo de alumnos, con un profesor frente a un pizarrón. ¿Será que la práctica docente tiene que ver también con ideas vinculadas al profesor solito en su casa a medianoche, planificando la clase? ¿O me viene primero una sala de profesores en donde estamos discutiendo con otros la propuesta para el año, ahora que estamos en el inicio escolar, para trabajar juntos en la temática? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas primeras ideas y palabras que se vienen al momento de la práctica docente. Y en este sentido, plantear una problematización para la práctica docente implica comprender en primer lugar su complejidad, porque tiene que ver con todas estas ideas y muchas más que estuve mencionando. Entendiendo, como cualquier otra práctica profesional, que la práctica docente es compleja, con múltiples dimensiones a tener en cuenta y que vamos a ir analizando. Y les traje para compartir 4 frases de autores, reflexiones de autores que dan cuenta de esta complejidad. El docente debe mediar en su práctica entre lo que tiene que ver con un proyecto político educativo y los intereses de los destinatarios. Una de las tensiones principales que tenemos en la práctica docente tiene que ver con los intereses de formación del proyecto político, si estamos en el nivel medio, la formación de un ciudadano, si estamos en el nivel superior, la formación de un profesional, hay intereses propios de esa formación y los intereses propios de los destinatarios, personas, seres pensantes, autónomos, que van a ponerse en situación de formación en esa práctica. Esa tensión todo el tiempo los docentes la tenemos que entender como una tensión de compleja resolución. Cuando tenemos que hacer hincapié en el proyecto político educativo de esa carrera o de ese ciudadano, y cuando debemos regular un poco eso y dar pie a los intereses de nuestros destinatarios. La complejidad vista desde el punto de vista de las relaciones que se entrelazan todo el tiempo en la práctica docente. Complejidad vinculada a las personas, al conocimiento colectivo, a la sociedad, vinculada al marco institucional. Quienes trabajen en 2 instituciones claramente pueden evidenciar esto al darse cuenta que los complejos, digamos, las instituciones o lo complicado que son las relaciones institucionales y que son diferentes de un contexto a otro. Y en este sentido, la práctica no solo se complejiza por el contenido, que es lo más específico que tengo para desarrollar, o la competencia que tengo que desarrollar junto con mis estudiantes, sino que la atraviesan esta red de relaciones que ponen en juego todo el tiempo al momento del ejercicio profesional. Complejidad de la práctica educativa como un aparato de producción de subjetividades. Si nosotros nos ponemos a pensar y a hacer foco en los destinatarios que decíamos al principio, la práctica educativa se plantea de una manera tan clara al momento de entender que lo que nosotros estamos formando es un sujeto diferente de nosotros.
Y en este sentido vamos a revisar el compromiso moral y ético que tiene la docencia. Nosotros estamos en medio de un proceso de formación del otro. Y cuando nosotros escuchamos carreras vinculadas al riesgo de la salud, carreras vinculadas al riesgo en relación con los médicos, los ingenieros, los arquitectos, pensar en la docencia, pensarla en serio, en una docencia en serio, es pensarla también en este sentido, ¿no? Nosotros estamos formando a otros y el compromiso moral implica esa conformación del sujeto que aprende. Y la Cuna propone entender al aula como síntesis de todos estos aspectos. En este sentido, en el aula se ejerce la práctica docente en su pleno desarrollo y en ese espacio se revelan las intencionalidades personales, interpersonales, políticas, sociales, ¿sí? Las ambiciones de poder, de control. Y piensen ustedes e imaginen los profesores con los que ustedes tuvieron que trabajar, formarse a lo largo de los años. Cada práctica docente adquiere el matiz vinculado a las intencionalidades personales, institucionales y políticas del momento. Veo gente de diferentes edades. Pregúntense en el periodo vinculado a la última dictadura militar, quienes estaban en la escuela en ese momento, quienes estaban en la formación superior en ese momento. Cómo en el aula de clase llegaba estas intencionalidades políticas, cómo se traducía en los contenidos que se podían y no se podían tratar, cómo en la actualidad todavía, y siempre va a ser así, el aula de clase es esa síntesis. Nosotros estamos reflejados en las prácticas docentes que ponemos en juego. Si nuestras prácticas docentes son prácticas democráticas de reconocimiento del otro, en ese sentido se refleja también una parte de la identidad personal y profesional de aquel que pone en juego la estrategia del aula. ¿Me siguen en esta dirección? Bien. Es así que vamos a intentar entender la práctica docente desde una teoría sociológica que nos viene a aportar datos que quisiera que recuperemos desde la experiencia de aquellos que estén en la práctica docente. La teoría sociológica es la teoría de campo de Bourdieu, en donde lo que nos va a decir es que cualquier campo profesional, y la práctica docente no está exenta de esta característica, no tiene homogeneidad, no todos vamos a tener las mismas percepciones, concepciones y prácticas vinculadas al ejercicio de la profesión docente. De hecho, no lo vamos a tener en ninguna profesión. Y que estos campos profesionales tienen diferentes estructuras a su interior que dan cuenta de un proceso histórico que han sufrido las profesiones de las que estamos hablando. Cuando Bourdieu habla de los campos, puede hablar de campos de conocimiento y nosotros podemos interpretarlo también como campos profesionales, de práctica profesional. Pero tiene que ver con esta construcción que colectivos profesionales realizamos sobre la práctica que ejercemos y que no es homogénea, que tenemos posiciones dominantes alrededor del campo y posiciones dominadas alrededor del campo, y esos campos pueden establecerse o circunscribirse al aula, ¿sí? Establecer la práctica docente en el contexto del aula, y en este caso cuáles serían las posiciones dominantes y dominadas cuando el profesor es el que ocupa el momento del habla y el otro es el que escucha, cuando hay prácticas más democráticas y son los estudiantes los que participan. Puede circunscribirse al campo institucional, en las instituciones, quienes están en el nivel medio o en el nivel superior, grupos y sectores de poder que toman decisiones en torno a la práctica docente de esa institución, o a campos más grandes, a colectivos más grandes, que alcanzan inclusive decisiones políticas de los aspectos macroeducativos, ¿sí? Posiciones en donde, por ejemplo, nos hacen pensar, bueno, ¿por qué desde la carga horaria de una currícula está estableciéndose determinados criterios y jerarquías para la formación de nuestros estudiantes de nivel medio? ¿Por qué en el nivel medio, si nos preguntamos, existe esta carga horaria
o los que somos de humanidades hace poco lo vivenciamos, esta reducción de la carga horaria para las humanidades y en este momento histórico este avance de otras disciplinas de corte más estructurado para la formación del ciudadano. Tiene que ver con esta mirada de entender la práctica docente como una práctica política en donde hay posicionamientos diferentes. Y no siempre, en todo momento histórico, se definió lo mismo para la docencia y para lo que es ser docente. Poseen un objeto de estudio común, en este caso es lo educativo, lo propiamente educativo, y poseen elementos que interaccionan con otros campos. En relación con la práctica docente específicamente, hay dos elementos que queremos recuperar del campo de la práctica. Uno que tiene que ver con reconocer que lo que regula la práctica docente es que es una actividad profundamente humana y social. Así estemos a kilómetros de distancia, así estemos ahora en un profesorado que tiene la ventaja por los avances tecnológicos de ser virtual y nosotros en nuestra casa y ustedes en sus casas, la relación que caracteriza la práctica docente es la relación con lo humano y el compromiso social que tenemos al momento de desarrollar una práctica pedagógica. Responde a necesidades y funciones determinadas. ¿Sí? Estamos aquí justamente intentando responder a una necesidad muy fuerte de formar pedagógicamente a profesionales de diversos campos del conocimiento. Y el otro principio que regula la práctica docente tiene que ver con un principio ético. Toda intervención, y fíjense el acento que pongo en el toda intervención docente, tiene que estar comprometida para mejorar la realidad del otro. En un sentido completamente académico, pero también en un sentido humano y de vínculo con ese otro. Si yo tengo un compromiso ético con mi práctica profesional, lo que pongo en juego al momento de trabajar con mis estudiantes es lo mejor que puedo poner en juego en ese momento. Porque entiendo que esto que yo hago es lo mejor que puedo hacer para intervenir en la formación del otro que está aprendiendo, para que mejore su manera de comprender el mundo, de actuar en él, de crecer como persona, de formarlo como ciudadano, de generar ese encuentro con el futuro profesional, depende del nivel en el que estamos. Estos dos principios de regulación de la práctica son muy importantes. Entonces, profundamente humano y social, en un principio, y la intervención para mejorar la realidad del otro. Si aquello que yo voy a poner en juego no es lo mejor que puedo dar, tendría que replantearme el compromiso ético de mi práctica docente. Y ahí es donde les pediría, recuperando estos primeros avances, si brevemente aquellos que estén conectados al Twitter pueden comentarnos si en algún momento pudieron, si ahora mientras estuvimos desarrollando esta parte, reconocer luchas de posiciones, de poder entre grupos o sectores dentro de la institución, de poder entre grupos o sectores en el mismo aula, porque a veces se dan estas disputas. Yo voy dando tiempo para aquellos que puedan ir aportando en esta relación. La pregunta es entonces, ¿qué lucha de posiciones y valores han enfrentado en su práctica docente? Nosotros estamos atravesando un momento histórico en donde la docencia ha caído en un proceso de deslegitimación muy fuerte por diferentes intereses políticos, económicos, en el que prefiero no meterme en este momento, digamos, pero que todos conocemos. Bueno, ¿qué luchas de valores tenemos que dar los docentes en relación con nuestra práctica? Sobre todo les pido ayuda a los que estén en la práctica docente. ¿Qué hay que enfrentar todos los días que ponen en riesgo los principios éticos y los principios y valores humanos y sociales de nuestra actividad docente? Vamos a trabajar en este sentido y tratando de recuperar entonces esa complejidad, 6 dimensiones de la práctica docente que se van a entrelazar
y que ustedes van a retomar en el espacio de didáctica cuando las analicemos todavía con mayor detalle, pero que esto tiene que ver con una aproximación. Cecilia Fierro, la autora que trabaja y delinea estos principios de la práctica pedagógica o de la práctica docente, y ella define que la práctica docente está atravesada por diferentes dimensiones. Ordena un poco lo que comenzamos a ver en las primeras frases de los autores. Dimensiones que en el centro está la relación pedagógica, docente, estudiante, contenido, pero que se ve atravesada por lo metodológico, por lo didáctico explícitamente, por la relación interpersonal entre docente y alumnos, alumnos y alumnos, docentes y directores de la institución, por aspectos vinculados a las lógicas institucionales. No es lo mismo, les decía yo, trabajar en un colegio, por ejemplo, público o privado, con lógicas diferentes, confesional o laico, en la ciudad o en las afueras de la ciudad, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la identidad de la institución, que atraviesan el aula, que atraviesan todo el tiempo la relación pedagógico-didáctica, que forman parte y constituyen la práctica. Lo valoral, ¿sí? Bueno, ¿con qué valores fui formado yo y qué valores como docente sostengo? ¿Y con qué valores me encuentro al momento de interactuar con mis estudiantes o con otros colegas? ¿Y cómo eso afecta en la toma de decisiones de mi práctica docente? Y lo social, por estas demandas que todo el tiempo como docentes recibimos de la sociedad, que parece nunca ser suficiente para dar respuestas a las necesidades que tiene esta sociedad del conocimiento, ¿sí? Esas demandas que presionan también en las decisiones que se van tomando en la docencia y que se van tomando a través de disposiciones, regulaciones, de los padres al momento de relacionarnos con ellos, cuando estamos en los niveles obligatorios, o de los mismos estudiantes y sectores políticos a quienes trabajan en los niveles superiores en la universidad.